Hola, en este video te invito a modelar estos hermosos conejos utilitarios. Bueno, el cuerpo lo vamos a realizar con un foquito de luz y fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a forrarlo, yo no le puse cola vinílica ni nada. La idea es ir forrando con una capita bastante gruesa hasta llegar al hueco. Y lo que es el hueco va a ser la parte de adelante de la panza, cosa que si estamos en Pascua lo podamos rellenar con algunos huevitos de Pascuas, algunos caramelos, bueno, como ustedes quieran. Una vez que llegué aquí adelante, lo que voy a hacer es recortar todo el excedente bien prolijito. Vamos a quitar esto y fíjense, lo que voy a hacer es una pequeña presión como para sacar un torso muy pero muy cortito. Es como que le doy esa forma de huevito. Fíjense cómo voy presionando y va saliendo ese pequeño excedente. Igual voy a seguir sacando todo lo que va sobrando y una vez que llegan a este punto ya podemos empezar a texturar el cuerpito de nuestro conejo. Ustedes tómense el tiempo para que este texturado les quede bien pero bien parejito. Ya a esta altura lo tenemos listo. Bueno, vamos a hacer las patitas, son súper fáciles. Vamos a dividir un tercio y fíjense, un tercio va a ser la patita y 2/3 va a ser el muslito. Esto lo hicimos en muchos videos, lo hicimos en videos de perritos, de gatitos. Así que si siguen el canal, supongo que ya deben haber practicado un montón este estilo de patitas. Bueno, vamos a texturarla y recuerden que para pegar ustedes van a colocar cola vinílica y las ponen bien abajo y parejitas para que tenga muy buena estabilidad. Vamos a probar, ahí presionan sobre la mesa para que queden parejas. Bueno, para los bracitos vamos a hacer como si fuera una patita de pollo. Este tipo de bracito lo hicimos en la taza con la ardillita. Te voy a dejar el link del video para que también lo puedas ver y lo puedas hacer. Bueno, solamente 3 deditos y fíjense, vamos a hacer como una letra B y vamos a bajar lo que es la manito. ¿Vieron que los conejitos cuando comen así yuyitos, semillitas, ponen las manitos de esa manera? Y me encantó reflejarlo en este modelado. Bueno, vamos a hacerle su rabito, es una bolita texturada, es algo muy simple, pero lo vamos a hacer para tener buena estabilidad en la pieza. Simplemente se va a sentar sobre su colita de esa manera. Bueno, para la cabeza esta vez usamos una esfera un poquito más chica que el cuerpo, pero fíjense todo el excedente de masa que vamos a tener. Es como que si uso una esfera 4, el volumen va a ser como una esfera número 5. Entonces, vamos a forrar con prolongación. Esto es como siempre, nada más que tenemos mucha más masa. Sí, la prolongación tiene que ser corta. Fíjense que tiene el mismo ancho que la esfera, pero como siempre muy cortita para que parezca más bebé. Bueno, les quiero mostrar. Fíjense que las manos las puse como si fuera un techito 2 aguas. Es diferente a lo que hacemos siempre. Es como que voy buscando como una bajadita en el sector de los ojos. No marqué la canaleta completa. Van a ver qué distinto que queda. Bueno, vamos a, como siempre, marcar y separar lo que corresponde a los cachetes con lo que va a ser la trompita de mi conejo. Siempre van a ir suavizando
por donde pasaron las estecas. Van llevando la masita hacia los costados y eso va a hacer que quede mayor volumen en la trompita y no tanto en los cachetitos. Bien suavecito de esta forma. Bueno, vamos a marcar la nariz con un ganchito. Ustedes si quieren la pueden agregar, pero a mí me encantó hacer algo diferente. Entonces, tenemos marcadita la nariz y ahora con una estequita vamos a marcar sus mofletitos. Dividimos a la mitad y en cada una de esas mitades vamos a hacer como una letra V, pero que no tenga tanta punta, es más abierta. Bueno, vamos a texturar bien nuestro conejito todo alrededor. Yo ya le veo esa carita de conejo con esa naricita que es distinta a todas las que estuvimos haciendo hasta ahora. También le pueden agregar unos bigotitos si ustedes quieren. Creo que en otros videos ya lo hemos hecho. Bueno, marcamos un poquito las comisuras para que esté súper contento. Y vamos a volver a marcar la boquita, como abriéndola. Y con una estequita vamos a redondear esas puntitas que nos habían quedado para que queden más redonditos esos cachetitos de nuestro conejo. Y recuerden volverlo a texturar. Bueno, vamos al momento mágico de colocar los ojos. Siempre me ayudo con un bolillo que tenga el mismo tamaño del ojo que voy a colocar. Eso es súper importante. También que suavicen el filo que genera el bolillo. Una vez que tienen así, vamos a elegir, yo hoy elegí artículo 33 de mi línea, que es un ojito que bueno, los estoy usando muchísimo en las aulas, es un ojo que me ha enamorado porque tiene mucha, pero mucha dulzura. Bueno, vamos a volver a bajar esos filos y vamos a hacerle una pequeña textura, que esto me encanta hacerlo en los conejitos. Siempre que hice conejitos le hice esta textura que queda muy pero muy simpática y parecen esos conejitos de cerámica. Y vamos a hacerle unas pequeñas cejitas. Van texturando siempre hacia atrás y pueden marcarle un poquito un pequeño párpado. Vamos a volver a marcar las comisuras para que este conejito quede un poquito más sonriente. Bueno, vamos a colocar un poquitito de talco en la pieza porque aún está muy fresca. Entonces corren el riesgo que cuando le pongan los tonalizadores absorba de más. Entonces, vamos a colocar un pequeño color piel en la nariz. Recuerden que ustedes le pueden colocar una nariz de color. Fíjense qué bien que queda este color piel en la boquita, en el borde de los ojitos, en el párpado. Es como que me da esa sensación del color piel que tienen debajo del pelito. Entonces, esto lo van a hacer en toda la carita. Y vamos a maquillar esas mejillas para darle un poquito más de vida a nuestro pequeño conejo. Quitan el excedente con el mismo pincel que pusieron el talquito. Con una tiza pastel negra vamos a marcar la profundidad de los ojitos. Fíjense que es apenas donde se une la porcelana con el ojo, es ese filito que nos quedó, es para darle profundidad. Bueno, para las orejas vamos a hacer una lágrima que no sea tan larga, tiene que ser el mismo largo que la cabeza o un poquitito menos. Presionamos, texturamos y en el centro vamos a marcar, fíjense, como lisito. Le podrían poner masa de algún color. Yo prefiero tonalizar, es como que es más simple. Vamos a cerrar y vamos a pegar de esta manera, fíjense.
va bien a la altura del ojo, puede ser la orejita ahí, que esté atento, o las dos orejitas caídas, que a mí me da mucha ternura este formato. Bueno, con un poquito de cola de carpintero que pega todo y súper bien, vamos a pegar la cabecita porque no le podemos poner alambre. También pueden usar algún adhesivo de contacto. Miren qué divino que está quedando este conejito, lo amo. Bueno, lo mismo que hicimos en la carita lo vamos a hacer en todo el cuerpito para darle un poquito más de color y que no nos quede tan blanquito. Entonces, primero empezamos con el color piel, que es un poquito de rosa mezclado con marrón, y vamos a hacer la parte de las patitas, como para que esto resalte un poquito más. Entonces, todo lo que es color piel cerca de la pancita, porque se supone que la pancita es color rosa, y como les dije, en la parte de adentro de las orejitas. Fíjense qué bien que queda. Bueno, vamos con el color siena. Este color me encanta para hacer los conejitos y para resaltar esas linitas que hicimos en el centro entre los dos ojitos, un poquitito las orejas. Es como que le voy dando un poquito de color para que no quede tan blanco. A mí me pasa mucho que cuando hago modelados absolutamente en blanco y no le hago esta tonalidad, en las fotos es como que se quema el modelado, o sea, el flash o no sé, no me queda bien. En cambio, cuando le pongo un poquito de color, se notan más los rasgos, las patitas y todos los detalles que nosotros le estuvimos haciendo. Por eso yo les recomiendo que siempre cuando hagan un modelado lo tonalicen con algún color que contraste bien y que haga que se vean todos sus rasgos. Bueno, una vez que lo tenemos listo, lo único que nos quedaría es decorarlo con un moño que lo pueden hacer en porcelana. Yo elegí este de tela que lo voy a colocar con un alfilercito porque ya saben, lo van a poder cambiar cuantas veces ustedes quieran. Y así ya les queda listo para que lo puedan regalar a quien ustedes más quieran. Así les queda listo este hermoso conejo. Espero que si te gustó lo puedas compartir para seguir apoyando el canal, para seguir haciendo tutoriales gratis para vos.